me interesó una cosa que me dijeron. Dice Gabriel Guereña, o Guereña, no lo sé, no sé si lleva diéresis o no. Saludos desde San Diego. Ya no me gustó San Diego. La única vez que estuve me acuerdo que me gustó mucho. ¿Qué opina de que en la página del Gobierno de México se habla de la homeopatía como un modelo médico clínico y hasta hablan de ventajas como equilibrar el metabolismo? Deja de eso, además, consigue cuantizar la hipermoción de las chafaldranas, y eso es buenísimo para la salud. Son las tonterías de un gobierno, de una persona absolutamente ignorante, que desprecia, no solo ignora la ciencia, sino la desprecia, y que está rodeado de otra serie de personas, algunos de izquierda, o que fueron de izquierda, ya no lo sé, pero que pertenecen a la izquierda Feng Shui, de la que hablamos ampliamente en mi libro, La izquierda Feng Shui. Gente que tiene creencias irracionales, mágicas, supersticiosas y alejadas de la realidad, y que ahora que tienen el poder creen que pueden y deben imponer sus creencias a las personas normales y corrientes, que deberían estar siendo tratadas, atendidas con lo mejor que sabe la ciencia, con la mejor información que tenemos hoy respecto de los mecanismos de salud. Pero también, y esto cada vez lo siento más respecto del gobierno mexicano, aparte de que creen estupideces en grandes cantidades, en cantidades verdaderamente navegables, está la idea de que si a la gente le das esto, pues ya están contentos. Entonces ya no te piden medicamentos para el cáncer de los niños, ¿no? O vacunas para la COVID, que no sean la rusa y la cubana, que nadie sabe si funcionan o no. Que no vas a estar pidiendo anestesia y esas cosas así como de ricos y de gente así como muy aspiracionista. Creo que hay parte de eso, creo que hay parte de esta idea de que a través de las pseudomedicinas, de las pseudoterapias, se consigue un ahorro para el Estado, un Estado que está consumiendo recursos a una velocidad absolutamente meteórica en nadie sabe qué. Todos los fideicomisos que requisó López Obrador son miles y miles de millones que se han hecho humo, de los que nadie ha dado cuenta, nadie ha rendido responsabilidad. ¿Qué pasó con este fideicomiso? Tenía 9,000 millones, tomé los 9,000 millones, ¿y qué hiciste con ellos? No te digo. Es más, ni siquiera nadie se atreve a preguntarle, ¿no? Entonces, se ha consumido una cantidad brutal de recursos. El CONACYT acaba de informar que ya no tiene recursos para los investigadores mexicanos, o sea que sus becas pues las pueden colgar en la pared, y si las meten al horno de microondas un ratito, igual se pueden comer la beca a trocitos. Mientras tanto tiene dinero para publicar un libro sobre un falso libro sobre transgénicos, escrito por un abogado, que hagan ustedes el favor, un abogado que odia a los transgénicos, pero que no sabe de genética nada, porque no le ha interesado, ¿no? Y lo ha publicado. Para eso sí hay dinero en el CONACYT. Entonces, esta tendencia en contra del conocimiento científico, en contra de los expertos y de la gente que sabe de las cosas, pues es muy, muy notoria en el gobierno mexicano, así que no me extraña nada.